Allá. Buenas tardes, don Daniel, doctor. Buenas tardes, doctor Don Gonzalo. Al final, el Ya, doctor Don lo va a hacer lo mejor. sí, sí, ya para, digamos, es que ya como nos llamamos de don todo el tiempo, pues ya es que es difícil quitarlo. Es como un Ya, hábito que se ha creado. ya, ya. Pues, don Daniel, vamos a continuar con un tema. Te propongo esto, a ver qué te parece. Sí, Hicimos un vídeo sobre la libertad y mucha gente, digamos, que ha pedido que nos expandamos un poco, que sigamos hablando de ello. Y podemos hacer un vídeo como resumen en el árbol de la vida, cómo están las tres fases y el grado de libertad que tenemos en cada fase, en cada camino. me parece perfecto. Sí, porque Entonces, eh, para que la gente lo tenga más o menos claro, ujú, el tema de la libertad, bueno, en el vídeo anterior hablábamos de cómo iniciamos la libertad, si tenemos libre albedrío, qué ocurrió en el momento en el que Adán y Eva, digamos, comieron de la manzana. Digamos, lo vimos desde el punto de vista metafísico. Pero ahora vamos a llevarlo, digamos, a la vida diaria. Entonces, donde tenemos un menor grado de libertad es cuando estamos viviendo desde el ego, cuando estamos viviendo desde los contenidos, que sería ujú, desde esta sefira de aquí, la que os veis. Desde esta sefira de aquí, sí, desde Yesod, ¿vale? Entonces, ¿ahí qué ocurre? Cuando una persona ha sido dominada y sometida por sus contenidos, y pusimos el ejemplo de, por ejemplo, una persona que comienza a beber, entonces esa persona inicialmente, desde Yesod, comienza a beber, se va generando un hábito, y cuando ese hábito, cuando el ego le ha dominado a la persona, el ego, el hábito del ego, le ha dominado completamente, ese contenido psicológico que se refleja en una bebida que tomamos en Malkut, esa persona ha perdido completamente la libertad. Entonces, el ego en el estado extremo, es decir, una persona dominada por sus contenidos psíquicos, tiene su vida completamente determinada por esos contenidos. Ha perdido la capacidad de tomar decisiones. es más, yo te diría, don Gonzalo, y tú me corriges, que el hecho mismo de estar en el ego ya es una pérdida, ya solamente vivir desde el ego, nunca vas a tener libertad. Sí, Precisamente porque el ego es encerrarte en ti mismo de alguna forma, ¿no? Es como salirte de la totalidad. O sí, sea, es sinónimo de falta de libertad. Y por eso, desde el ego, estamos obsesionados con la libertad. exacto, sí, sí. Pero nunca la vamos a lograr desde el ego. Nunca. Ujú. Es someterte a un programa, someterte al programa del ego. Entonces, el ego genera un programa que básicamente te dice cómo tienes que actuar en la vida, cómo tienes que reaccionar en la vida, y te conviertes en alguien mecánico. Mm, Entonces, una persona mecánica no tiene capacidad de decisión, mm, hace lo que el programa le dice. mm, Entonces, llega hasta tal punto que es que ese programa te dice cómo te tienes que sentir, qué es lo que tienes que pensar y qué es lo que tienes que hacer. Es mm, decir, tú no piensas, sino que eres pensado. mm, Tú no sientes, sino que eres sentido. Y tú no haces, sino que te dicen lo que tienes que hacer. mm. Sí, ¿Qué hay ocu- una paradoja ahí. Tú puedes estar en medio de una playa maravillosa, en total, sin ningún condicionamiento físico y ser un prisionero. Y puedes estar metido en una prisión de dos por dos y ser completamente libre. Sí, ¿Por qué? Porque al final la clave es eso, es vivir la vida o bien desde el ego o desde otra instancia superior, desde el alma, ¿no? sí. Y esto tú lo has dicho muchas veces con muy buen criterio, cómo las redes sociales
están aprisionando a la gente. Entonces, las personas se van a la playa y lo que se hacen es un selfie para enseñar lo bien que, cómo se lo están pasando, en lugar de disfrutar del momento ese, ¿no? de la playa. Entonces están viviendo, están alimentando su imagen, digamos, porque alguien que está disfrutando no se está preocupando de hacer un selfie. Ya. Y bueno, al final somos prisioneros de nuestra imagen. Sí, Es que y el tema de eso, las imágenes es clave. sí, y eso con las redes sociales se alimenta muchísimo ahí el ego, ¿no? En Mm. Yesod. Y somos prisioneros de la imagen que tenemos sobre nosotros mismos y de la imagen que tenemos del mundo. ¿Y cómo formamos la imagen que tenemos del mundo? Pues cada vez más, no tanto por experiencia directa, sino por lo que vemos en la televisión, por lo que vemos en los medios de información, etcétera. Entonces, Sí, vamos formando un mundo que no es real. sí. Te dicen cómo te tienes que comportar. Mm. Entonces, un ejercicio súper interesante que, que recomiendo a todo el mundo es solamente haz aquello que realmente quieres hacer. No hagas nada por compromiso, no hagas nada por el que dirán. Típica cena de Navidad que no te apetece ir, no vayas a la cena. Si no quieres ir, no vayas. Ujú. Si vas, vete con una actitud impresionante. Vete desde Tiferet, pero no vayas desde Yesod. Es Ya. decir, o no vas o te elevas y vas. Si Mm, quieres ir, te elevas antes. mm. Pero ir desde Yesod, lo único que vas a generar, bueno, genera lo que se genera en las cenas de Navidad, que, bueno, está el cuñado, la suegra, Efecto cuñado. efecto cuñado, ¿no? Comentarios de no sé quién, bueno, típico, ¿sabes? Entonces, sí, entonces, digamos que como recomendación a nuestros seguidores es a partir de ahora no hagáis nada que no realmente no queréis hacer. Mm, Porque cuando hacéis algo que no queréis hacer por complacer a otra persona, ni la estáis complaciendo ni te estás haciendo un favor. mm, Porque no es un acto de amor, es un acto de miedo. mm, Entonces, bueno, eso es lo que desde donde vive ahí eso. mm. Ahora, en otro Eh, nivel, ¿tú sí, cómo ves en otro nivel? el de Tiferet. Claro. Vale, entonces en Yesod no llevado al extremo, hay cero libertad. Mm, En totalmente de Tiferet acuerdo. sería el segundo paso, que sería la séfira que está por encima. Ahí, mira, Sí. la estoy señalando con el dedo ahí, ¿vale? Mm, Eh, en Tiferet, ahí es donde tenemos la libertad plena. Se supone que es el grado de máximo libre albedrío que tenemos. mm. Sí. Ahí es donde podemos determinar nuestra vida, tomar decisiones Mm, y elegir entre el bien y el mal, porque ahí a ese mm, nivel aún existe el bien y el mal. mm. En Keter no hay bien y mal, pero ahí sí que existe el bien y el mal. Sí, Que el mal sí. ya habíamos hablado que es relativo, pero desde nuestro mundo nosotros tenemos la capacidad de hacer cosas, digamos, favorables para nosotros y cosas que no son favorables. Mm, O sea, podemos pensar mal o podemos pensar bien. Básicamente en eso podemos mirar la vida con optimismo o con pesimismo. Esa es nuestra elección real. mm. Totalmente de acuerdo. ¿Tú qué dices? Que todas las personas tenemos derecho a tener algún momento en Tifaret. ¿No? Sí, Yo tuve un momento en Tifaret y percibí perfectamente el tema de la libertad. O sea, realmente en Tifaret no necesitas libertad. Es que es interesante porque cuando necesitas libertad es cuando no eres libre. claro, claro. Es un concepto psicológico. Es porque de alguna manera psicológicamente ves que no eres libre, ¿no? Sí, Eh, pero en Tifaret, la sensación que yo tenía era que era decir, pase lo que pase, soy libre. Es que es lo que te digo, puedo estar encerrado en una jaula de 2 por 2 metros, pero soy completamente libre. Era una sensación muy difícil de explicar, ¿no? sí, Y que de alguna manera nada te condicionaba, ese era el tema, ¿no? sí, Era una sensación que te daba igual dormir en un hotel de 5 estrellas o dormir en un banco en el parque. sí, Es algo así. sí, sí, Ahora es muy difícil de explicar. sí.
Es Entonces, que de es muy alguna, difícil de explicar porque es cuando tienes la conexión con Keter, o con la fuente, claro, en ese momento te das cuenta que todo lo que haya de Tiferet para abajo es una generación del programa del ego, con lo cual sabes que es mm, falso. mm. Y de Sí, se hecho marca hay, una cierta distancia, es como decir, lo dijimos en el otro mundo, en el otro vídeo, ¿no? Ser del mundo sin ser, o sea, estar en Ujú, el mundo sin ser del mundo. sí, Lo que decía San Juan de la Cruz, vivir sin vivir viviendo. Pero vamos, no recuerdo, ¿no? Pero sí, son visiones místicas. Es verdad, es muy difícil de explicar y lo único que se puede explicar es con poesía, ¿no? sí. De hecho, hay muchos mendigos que se han iluminado. Ya. Hay muchos, o sea, por ejemplo, los mendigos es binarios. Están en la parte más baja, donde no tienen ningún tipo de libertad Mm, y digamos que se han dejado. Y por otro lado hay bastantes que se han iluminado. Entonces deciden vivir así porque es lo más sencillo para ellos, porque no tienen responsabilidades del mundo. mm. Sí, son renunciantes al final. Sí, son renunciantes. Pero Entonces esa eso, sería la segunda fase, que sería donde alcanzas el grado de libertad mayor, de mm, libertad de decisión. Y la tercera fase sería la que hace ya las personas que están en el camino espiritual, que es, vale, una vez que he adquirido esa libertad, que me la he ganado porque ya soy una persona individual, en ese momento la entrego a una fuerza superior, mm, porque uno no puede entregar nada que no tiene. Entonces, primero la ya, adquieres haciendo el viaje del héroe y luego dices, hágase tu voluntad y no la mía, mm, que es porque es un tema de voluntad. Como vimos, el mundo se inicia por la voluntad divina. mm, Entonces, hágase tu voluntad significa, te voy a ayudar en el camino de expansión del mundo y de conocimiento, para que Dios se refleje a sí mismo en el mundo. Bueno, mm, ya podemos entrar en teorías metafísicas, pero básicamente para o sea, ayudar al proceso creativo. claro, hágase de mí, o sea, hágase tu voluntad. Al final es ser un vehículo de la divinidad, ¿no? Que esa es la acción perfecta, por Sí, cierto, exacto. porque es una acción pura, porque tú no buscas nada para ti, tú simplemente realizas la acción Sí, sin tener consecuencias, con lo cual no genera karma. sí. Y Aquí de hay alguna una... manera, Mm, sí, sí, sí. no, otra forma de ver es el origen de una palabra que yo creo que se ha malinterpretado, que es realmente es el sacro oficio, es el oficio de Dios a través de ti. No es el sacrificio, es el sacro oficio. Exacto. Y en ese momento, todas las acciones del día, desde los más nimias o lo más importante, desde tomar un vaso de agua hasta ponerte los zapatos, es la gracia de Dios manifestándose en este mundo. Pero no es una acción tuya, el problema es cuando nos apropiamos de la acción, entonces ahí entramos en el ego. Pero cuando estamos conectados con la divinidad, realmente es la divinidad la que está vistiéndose. Sí, Entonces se convierte en un acto sagrado y eso de alguna manera es sacralizar la vida, sí, que es lo que desafortunadamente hemos olvidado, ¿no? sí. Y una matización en este camino es que muchas personas que están abajo en Yesod, sin pasar por la segunda etapa, que es la de individualización y ganar la libertad, es decir, dejar esos hábitos, pasan a la tercera fase, autoengañándose, porque dicen, como no quieren hacer ese camino de descubrimiento y de ir venciendo esos demonios que están aquí abajo, en realidad están en la parte de abajo del árbol, dicen, no, hágase tu voluntad y no la mía. Entonces se convierten en personas muy pasivas. Y lo que desarrollan es el ego espiritual. Se creen que están haciendo una labor espiritual, pero en realidad están huyendo de su responsabilidad inicial de vencerse a sí mismos, Mm, de vencer al ego. Entonces, por eso decía que uno no puede entregar lo que no tiene. Entonces, primero tienes que ser libre para luego entregar la voluntad.
Y eso requiere una profunda madurez y una profunda valentía y una profunda sí, humildad. sí. Es otra de las características de nuestra sociedad actual, es que se está promocionando el hedonismo en el sentido de que yo soy así, yo hago lo que quiero y mi verdad es esta, ¿no? Ujú, Al final lo que estás haciendo es sí, encarcelarte en tus propios contenidos, ¿no? ujú, Eh, sin transmutar o por lo menos sin trascender esos condicionamientos, ¿no? sí. Entonces, sí, entonces, básicamente, lo primero es alcanzar la libertad y luego entregarla. Pero hay Mm, que hacer el camino para alcanzar la libertad. Y totalmente de acuerdo. ¿qué ocurre? Que si no se hace eso, ahí es donde aparece el ego espiritual. La persona se cree muy espiritual, pero en realidad está huyendo, está Mm, engañándose a sí misma. Entonces, en los grupos espirituales hay muchísimas personas así. mm, Y entonces, por eso hay que trabajar en conquistar Tiferet. mm, efectivamente, Y un sí. ejercicio de este que comentamos, de empezar a hacer solamente aquello que realmente quieres hacer. Que te dicen que eres egoísta, vale, pero empiezas a no vivir desde la seguridad, la necesidad de aprobación o el control. Me viene en la memoria el libro que recomendaste del escribiente de Melville, del preferiría no hacerlo. Sí, hacemos un vídeo de eso. Sí, Genial. es para que se enteren un poco los dos, es un personaje de una novela donde todo lo que le piden decía de una manera muy educada, preferiría no hacerlo. Y Exacto. entonces, muy interesante lo que genera a su alrededor esa actitud, ¿no? Sí. Mm. Genial, don Daniel. Pues Pues nada, nada, don muchísimas Gonzalo, gracias. nada. No, te iba a decir, ya para cerrar el vídeo, es que ya cuando de alguna manera eh, te iluminas en Keter o llegas a Keter, a la divinidad, o sea, realmente no necesitas libertad. Es que Claro, no hay ninguna necesidad de libertad, porque llegas al uno y en el uno no, es que no hace falta no, fuera del tiempo, del espacio que libertad. Es decir, el concepto de libertad es un concepto dual, ¿no? sí, porque no hay bien y mal. Exactamente. Al final la libertad es un concepto. Sí, igual que el bien, igual que el bien y el mal. O sea, todo es bien en realidad. Entonces es muy interesante porque es muy paradójico todo esto, ¿no? Sí. Por O eso, sea, cuando los filósofos hablan de la libertad, por eso el árbol de la vida es un instrumento espectacular, porque en función de dónde te colocas, o no eres libre, o eres libre, o has entregado tu libertad, o no existe la libertad. Por ya, eso el árbol es una herramienta impresionante, porque, claro, tú lees a un filósofo, lees a Kant, pues te habla de un cierto grado de libertad. Lees a Spinoza, bueno, cada filósofo considera la libertad desde un punto de vista, porque considera el bien y el mal desde un punto de vista. mm, Pero ¿dónde se coloca ese filósofo en el árbol? ya, Entonces, cuando tú le colocas en el árbol, ya automáticamente, de forma lógica, dice, vale, pues este está colocado aquí. Así es mm, como piensa. Entonces, así es su manera de entender la libertad. mm, sí, 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 totalmente de Entonces, acuerdo. sí, Pues pues nada, oye, nada, un tema interesante y nada, y lo seguiremos comentando, me imagino, si surgen nuevas derivaciones. genial. Pero tenemos que hacer un vídeo del preferiría no hacerlo. Sí, sí, perfecto. Muy bien, pues muchas Don gracias, don Gonzalo. Daniel. Pues nada, gracias a La ti. otra. Adiós. Ahora.